Gloria, gloria, gloria. Iglesia, vamos a tratar de seguir un poco con lo que veníamos hablando. Pero te decía, en tiempos tan difíciles donde me toca atender situaciones en las que son imposibles de resolver, tenemos la autoridad y la sabiduría de Dios para aconsejar en estos tiempos. No vacilar, no dudar, porque si por un momento, como decía el apóstol, dudamos, es que ahí empieza el enemigo a trabajar, a debilitar, a desanimarte. Y Dios nos ha llamado a ser varones y mujeres llenos de fe. Llenos de fe, porque apostólicamente se ha decretado esa palabra y yo me la tomé, mi hermano, como usted también la ha tomado. Llenos de fe, que no dudamos, que cada día llenamos nuestro vaso de esa convicción que somos prisioneros de Cristo para hacer su obra, para hacer su voluntad. Y mire, mi amado, muchas veces podemos habernos preguntado: Dios no me responde, Dios no me va a responder, Dios se tarda, no tengo la respuesta, no quiero la respuesta. A veces trato con matrimonios prácticamente destruidos, separados, a veces hasta en el mismo lugar donde viven. Y realmente con una incredulidad de parte de uno de ellos, a veces, en la que ven imposible las cosas. Y yo, hablando con el Señor me llevó a preguntarle: Padre, el espíritu de Elías es un espíritu que tú prometiste que en este tiempo se iba a levantar. El espíritu de Elías que está en los ministros de Dios. Esa palabra profética que habla de que los hijos regresarán a los padres, que esto también tiene que ver con los pródigos regresando a sus padres espirituales, a sus ministros. ¿Para qué? Para terminar esa preparación, para poder continuar esa obra gloriosa en el ministerio que cada uno tiene. Sabemos que este es un semillero de ministros, porque esto es lo que Dios nos dijo y nos preparó para esto, una aljaba. En esta aljaba se están preparando ministros, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Maestros, cuando decimos maestros, tiene que ser un pastor tiene que ser maestro, porque la palabra me habla de 4. Me habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí no hay una separación. El que es pastor tiene que ser maestro de la palabra. No es que tiene que solamente decir: abre tu boca y me la llenará Dios, porque muchos dicen eso y no pasa nada. No se la llena. No se la llena de la nada. Se la llena con el conocimiento, con lo que tú te estás preparando, con lo que estás recibiendo apostólicamente. Entonces te decía, yo le preguntaba al Señor algo de este espíritu de Elías, y me llevó a Primera de Reyes 17:1. Quiero decirte algo: Dios restaura todo. Dios restaura todo. El que no quiere restauración es uno. Dios restaura todas las cosas y estamos aquí para ver la gloria de Dios en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro ministerio, en todo lo que Dios ha preparado. Dios no miente, quizás nosotros, pero Dios no miente y Dios cumple su palabra. El tema, ¿sabes cuál es? Es pasar el desierto, como decía el apóstol. A veces estamos en desiertos duros, desiertos terribles, pero Dios da el sustento, Dios da la palabra, Dios responde. Por eso cuando vienen situaciones graves en las que me han dicho hasta lo último, bueno, separación, divorcio, yo
Y Dios dice no al divorcio, no al divorcio. Dios dice no al divorcio. Dios respalda. Y lo que Dios une no lo separa el hombre. Sí lo puede separar el hombre, porque el hombre en su dureza de corazón lo puede hacer. Pero Dios restaura todo. Dios restaura todo. Grabalo, declaralo cada día que te levantás. Porque ese es el deseo de Dios, de esta casa y del ministro que ha puesto en este lugar Dios. Amén. Entonces vamos a ver acá una historia. A veces vienen casos en donde directamente la situación es terminante. Ellos no esperan el consejo, no esperan la ayuda, sino que vienen con una determinación tomada. Bueno, de esto también hoy te quiero hablar, de las iniquidades que veíamos y hablábamos, que dice la palabra que Dios visita los niveles de iniquidad de la generación presente. Dios está visitando, esto habla Éxodo 34, 6 y 7, donde dice que su misericordia es para millares, pero también Él castiga la iniquidad de la tercera y cuarta generación de nuestros padres y aún la nuestra. Es decir, el tema de la iniquidad es un tema complicado, porque ahí nos compete a nosotros. La iniquidad tiene que ver con los caminos torcidos, con torcer los caminos de Dios, con torcer la palabra de Dios. Eso es iniquidad. Tiene que ver con injusticia, tiene que ver con rebelión en el espíritu. Tiene que ver con idolatría, tiene que ver con hechicería, tiene que ver con el espíritu. La transgresión tiene que ver con el cuerpo, con transgredir. El pecado tiene que ver con el alma y la iniquidad tiene que ver con el espíritu. Por eso muchas veces nos encontramos preguntándonos por qué sigo pecando, por qué este pecado me persigue. Bueno, cuando un pecado persigue, cuando una situación no puede, se repite cíclicamente, es porque hay una iniquidad. La iniquidad es la fábrica del pecado. Usted puede sacar el pecado, pero si no destruye la fábrica, difícilmente el pecado pueda ser erradicado. ¿Se va entendiendo? Me encontraba mientras estábamos evangelizando a un varón tremendo que Dios hizo un milagro terrible. Él vivía desde niño tomando en el alcohol y llegó prácticamente, lo tiraron acá al altar tomado y él fue libre. Él fue libre. Él fue libre, él fue a ese retiro de varones, él vino, él trabajó, él sirvió y de repente otra vez cayó. Entonces uno se pregunta, ¿Dios miente? Dios no miente. ¿Su sacrificio es perfecto? Su sacrificio es perfecto. El Señor le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Porque su gracia es suficiente para erradicar cualquier iniquidad de nuestras vidas. El problema es que con el tema de la iniquidad pasan dos cosas. Por un lado, está en verla, en reconocerla. En la general nos encontramos con mucha gente que no la ve, porque cuando les hablamos, cuando los ministramos, no lo ven, no lo ven. Y ahí hay engaño. El problema de la iniquidad es cuando entra el engaño. Cuando entra el engaño. Creo que hay un salmo, fíjese el Salmo 36. Ahora vamos a ir a esta palabra que tiene que ver con la restauración completa. Una parte del espíritu de Elías. Pero mire lo que dice. La iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío no significa el del mundo, significa el que transgrede la ley, el que transgrede la palabra, sin ley, sin palabra, sin obediencia a lo que dice la palabra.
Y la palabra es espíritu. El tema es que si nosotros no tenemos una comunión con Dios, no batallamos hasta la sangre con la iniquidad, el pecado, nos va a vencer. Y muchos van a apostatar, dice la palabra. Muchos apostatarán. Y estos son tiempos en donde la iniquidad no es solamente está en el espíritu nuestro, sino que también la palabra habla del misterio de la iniquidad, una entidad que atacó o operó en Satanás, en Luzbel, que era un ángel perfecto, dice la palabra, hasta que se halló iniquidad en él. Él fue trastocado por una entidad espiritual que es la iniquidad. Ahora, esa entidad espiritual opera cuando yo sigo pecando deliberadamente y cuando entra el engaño. Y fíjese, la iniquidad del impío, dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ellos no pueden ver que están errados, que sus caminos están siendo torcidos. Seguimos, mire. Se lisonjea, por tanto, ¿tenés las LBLA? Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Fíjese qué fuerte, ¿no? A veces somos engañados, aún estando sentados y oyendo la palabra. Porque a veces nos encontramos ministrando situaciones en las que hablo con las personas y me dicen, no, yo no lo veo así, no es así. Entonces nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de la persona. Discernimos en el espíritu, porque nosotros lo que hacemos ya no es juzgar por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que discernimos espiritualmente. Y así es como Dios juzga las vidas, por el discernimiento, por el espíritu de la persona, por lo profundo de la persona, no por lo que yo hable. No hago nada, no pasa nada, está todo bien. Sino por lo que está en lo profundo. Esa iniquidad es de la que hoy te quería hablar un poco más, ¿no? Entonces mira, dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Tenemos que decirle al Señor, Señor, descubre nuestra iniquidad. Queremos aborrecerla. Mirá, mi amado, ¿de qué nos sirve tapar, engañar, si nosotros algún día tenemos que llegar a ese trono y unirnos a papá, casarnos con papá? ¿De qué nos sirve haber hecho un camino de engaño? Un camino de mentira, un camino... Usted sabe que la iniquidad tiene que ver con el doblez. El engaño tiene que ver con el doblez. Aparento una cosa y soy otra. Hablo una cosa y soy otra. Qué tremendo, mi amado, porque yo esto te lo hablo con temor, porque Dios, su palabra es confrontativa. Su palabra confronta. El ministerio profético de Elías, el espíritu de Elías, es un espíritu confrontativo que confronta hasta lo más profundo, como lo confrontó a David, Natán, cuando le dijo, vos sos ese hombre que hiciste lo que hiciste y que pecaste, adulteraste y asesinaste. Él creía que estaba todo bien. Es más, él seguía gobernando, él seguía ministrando, él seguía predicando, hasta que el profeta lo confronta. Y cuando el profeta lo confronta, que es lo que a veces cuesta hasta de parte nuestra hacerlo, pero es lo que a veces se necesita
para salir de ese engaño, mi amado. Todos hemos pasado por esas fallas y errores, aún como líderes. Hemos errado, hemos fallado, nos hemos rebelado, hemos cometido errores en nuestro transcurso, en nuestro camino como discípulos del Señor. Pero ¿de qué nos sirve ocultar, tapar la iniquidad? Las cosas que sabemos que están mal en nosotros y que se repiten y se repiten y se repiten. Qué importante es pedir, como dijo el Salmo 32. Mirá lo que dijo David. Cuando él fue confrontado con la palabra, con el profeta, que le dijo, estás haciendo mal. Vos cometiste iniquidad. Vos adulteraste. Vos asesinaste. Fíjese al nivel que llegó David siendo el dulce cantor de Israel, siendo el ministro o el hijo de Dios más amado del Padre. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia de David con Saúl? El corazón. ¿Por qué? Porque yo esta noche te quiero hablar de eso. Podemos tener un corazón de caucho, como decía Spurgeon, en el que la iniquidad, cuando se confronta, ¿vieron lo que hace el caucho? Y después, ¿qué hace? Se vuelve a subir de vuelta. Él hablaba de Saúl, un corazón de caucho, un corazón que no entendía, un corazón terco, idólatra. ¿Por qué? Porque era obstinado, porque los prejuicios que él traía de sentirse poco, de sentirse menospreciado, le jugaron en contra, mi amado. ¿Para qué? Para levantarse en celos, envidias contra David. Y Dios terminó desechándolo. ¿Pero por qué? Porque él no quiso despojarse de su ídolo, de su ostentación, de su reconocimiento, de su gloria propia. Qué fuerte, mi amado. Y en estos tiempos, esa influencia, esa iniquidad está moviéndose afuera. Está moviéndose en los aires. Y muchos pueden claudicar. Por eso qué importante, mirá lo que hizo David. David, LBLA, dijo, no encubrí mi pecado. No, 32, es el 32. Versículo 5, mirá lo que dijo. Dice, él lo había tapado. Sí, todos tapamos, nos justificamos, nos cuesta reconocer. Les digo algo, si hay una virtud en su apóstol, es la característica que él tiene, es la humildad para reconocer sus faltas y sus fallas. Y esto testifico. Eso es una característica ministerial, de siervo, de sierva. Tener la capacidad de reconocer y retroceder. Por eso también te digo esto, esa unción apostólica es para vos, si la tomás, si te despojás de orgullos, si te despojás de obstinaciones, de engaños, porque a veces hay vendas en los ojos que no te dejan ver. ¿Sabes cuál es el propósito de la iniquidad? Separarte, torcer el plan de Dios, torcer la voluntad de Dios.
Pablo se encontró cuando predicaba a un gobernador con Bar Jesús, que no lo encontré donde estaba, que le dijo lleno de iniquidad y fraude. Fraude, fíjese qué palabra, engaño. El engaño viene en nuestro espíritu, en generaciones, en rebeliones, aún desde antes. Aún antes que naciéramos, contra esas cosas tenemos que pelear, mi amado. Y que como esos árboles que ante las tempestades pueden ser movidos para abajo, para atrás, para al costado, pero nada lo mueve de la voluntad de Dios. Y yo declaro que en esta casa los que estamos, nada los removerá de la voluntad de Dios. Iniquidad, nombre del que sea. Nada te removerá de la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice acá. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Cuando él fue confrontado con el profeta, lo que él dijo es, amén, así es. Así es. Me hago cargo. Así también hubo consecuencias. Y muy fuertes, pero no las vamos a ver ahora. Lo más importante es, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Sabes que la iniquidad solo la perdona Dios? El pecado, aún los ministros pueden perdonar pecados, pero la iniquidad solo la perdona Dios. Y Dios está dispuesto en este tiempo a perdonar, como dice el Salmo 103. Él perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades tienen que ver con una raíz de pecado, una raíz generacional que opera o se activa cuando nosotros torcemos el camino de Dios o la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjate el Salmo 32, 1 o 2. Es maravilloso, mi amado, esto que dice, cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, perdona y en cuyo espíritu no hay engaño. Usted recuerda que el Señor conoce las vidas. El Señor en Juan 1, cuando lo ve a Natanael, ¿qué le dice? No hay engaño en este israelita. Él discernía los espíritus. Un ministro discierne los espíritus, no discierne la cara, el estado, los ojos, la mirada. Discierne el espíritu. Y estamos clamando mucho por cada uno de ustedes para que Dios haga esa voluntad divina y perfecta. Amén. Entonces, como te decía, fíjate que el ministerio apostólico y el ministerio profético confronta la iniquidad. Y lo vamos a ver acá en este ejemplo hoy. Se me apagó. Acompáñame a Primera de Reyes 17:1. ¿Lo tienen? Fíjate, dice, Elías Tisbita, de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy. Tremendo ministro de Dios. Que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Escuchaste eso? ¿Qué significaba?
que en un tiempo donde Israel era totalmente idólatra, la palabra, la lluvia, la revelación, la predicación, solo venía por la palabra del profeta. En un tiempo donde Israel se había apartado y había ido en pos de ídolos. Amén. Yo podía ver que en estos tiempos Dios va a levantar multitud de ministros a la manera de Dios, con el corazón del Padre, del Hijo, para llevar a través de su boca la palabra de Dios, la revelación, la palabra que es como martillo, dice en Jeremías 20, bueno, habría que buscarlo. No es mi palabra como fuego y como martillo, dijo. En estos tiempos, la palabra es como martillo a nuestra roca. Nos pega, nos pega, nos pega, pero para la gloria de Dios y para tu gloria. Porque fíjate que Pablo habla la sabiduría preparada de antemano para la iglesia, para su gloria. No habló para la gloria de él, para su gloria. Dios quiere glorificarse, Dios quiere exaltarte, pero Dios quiere exaltarte. Dios, no nosotros. Amén. A diferencia de Saúl, Dios te exalta, Dios te levanta. Amén. Entonces, mira, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la piedra. Esas somos nosotros. Tenemos que ser despedazados para la gloria de Dios, para que Él nos haga odres nuevos, donde realmente ese vino que se convierte a través de la palabra, podamos llevar a este mundo, a todas las naciones. No amargura, no lamento. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, fíjate esto. Es la enseñanza. La enseñanza está en la boca de los ministros. La enseñanza, la palabra. En tiempos de hambruna, estos son tiempos de hambruna espiritual. Dios está llamando a sus ministros a prepararse para que esa hambruna se detenga. Fíjate, lo que me impacta acá es que Dios envía al profeta a una viuda que no tenía nada para que lo sustente. Una viuda que no era de Israel. Una viuda que moría. El profeta llegó justo a tiempo, porque esa viuda moría al otro día. ¿Qué quiero decirte? Dios siempre llega a tiempo. Hay gente que viene y me dice, no, pero pastora, ya es tarde, yo no quiero esto ahora para mi vida, ya padecí mucho y yo me quedo porque lo que mi espíritu me dice es todo lo contrario. Llegaste en el momento justo, lo que pasa es que ahora sos vos la que no querés, pero Dios sí quiere. ¡Wow! Ahí está el problema. Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar en su tiempo y no en tu tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ser claros con la palabra. Porque si no, si vemos, bueno, la situación está complicada, bueno, sepárense. Si se separan es por la iniquidad del corazón, por la iniquidad del espíritu. La iniquidad en nosotros hace que repitamos los hechos y la mala manera de vivir de nuestros padres. ¿Se va entendiendo? Mis padres se divorciaron, mi hermano se divorció, mi hermana se divorció, todos se divorciaron. Y cuando me casé me dijeron, vos 3 días vas a durar. En el nombre de Jesús, yo ni conocía todavía, no podía decir eso.
Pero así tuve también, ¿eh? Estaba brava yo. Pobre el apóstol. Pobre. Porque yo traía una iniquidad que mamita querida. Me tenía que liberar todos los días. Y usted déjese ministrar por su apóstol, porque lo necesita. Yo todo el tiempo, todo el tiempo me ministra, así que lo tengo al lado, imagínese 24 horas ministrando, hasta cuando duerme me habla. Así que aprovechelo, que lo ministre y que le diga, apóstol, decime las cosas como son, no me hagas perder el tiempo. Pasa que a veces hablan los demás y no lo dejan hablar a él. Habla el otro, porque yo. Si el apóstol hablara, muchos cambiarían. Entonces, fíjate qué fuerte. Pasó esto. Dios envió al profeta, al ministro, a una viuda que se moría, a una viuda que no tenía esperanza, a una viuda que había hecho desastre. ¿Por qué? Porque su marido era deudor, tenía deudas por todos lados, no pagaba a nadie y bueno, era un lío. Pierde, fíjense qué tremendo, ya había fallecido el marido. Ahora, cuando el profeta llega, esta mujer cambió. ¿Por qué? Porque él le dio el sustento que ella necesitaba. Pero la condición fue que primero ella le diera al ministro. Qué fuerte. Porque muchas veces cuando venimos necesitados lo único que queremos es que nos den, dame, como la sanguijuela. Dame. Resolveme. Y sin embargo, Dios acá le pidió a la viuda lo último que tenía para que el profeta y el ministro de Dios le multiplique, le sobreabunde y viviera hasta que la lluvia regresara. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la cubrió de la hambruna de la tierra. ¿Se va entendiendo? Dios te quiere cubrir de la hambruna que vive este mundo. Dios te quiere cubrir de las tragedias que vive este mundo, de las pestes que vive este mundo, de las plagas que vienen para este mundo, de los juicios que vienen para este mundo. Esta mujer no entendía. Sin embargo, dice la palabra que ella preparó, como todos saben la historia, preparó lo que le quedaba de harina, pan y agua. ¿Sí? Entonces, le dio al profeta. El profeta, el ministro que hizo, se lo multiplicó. Y se lo multiplicó conforme a su fe. Porque si esto hubiese tenido una fe como un grano de mostaza, como decía el apóstol, ¿cuántas cosas podía haber hecho? Un negocio, una empresa, y encima era la empresaria más importante, la viuda de Sarepta, que no tenía nada. ¿Será que nosotros, por nuestra poca fe, muchas veces recibimos poco y no lo que está preparado? Sobreabundancia, porque no creemos a Dios y no creemos en la figura, autoridad, función que Dios ha puesto. Qué tremendo, ¿no? La sobreabundancia Dios nos la dio y quiere darte la voz. Porque desde que llegamos a Ushuaia, que Dios nos prosperó, nos multiplicó y vos sos esa simiente que lleva la misma unción, la misma abundancia y la misma bendición si lo crees. Amén.
Entonces, qué tremendo, mi amado, esta historia. Ahora, ¿qué pasa después? Ahí viene el problema. Cuando ¿cómo decir? La confrontaron con sus iniquidades, ahí se pudrió todo. Ahí saltó lo que era. Mirá lo que dice la palabra. ¿Qué pasa? Muere su hijo. Muere su hijo. Pastor, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Estoy bajo cobertura. Hago todo lo que dice la palabra. Cumplo, sirvo, atiendo, ministro y mire lo que me pasó. ¿Acaso tiene la culpa el apóstol de que te pase lo que te pasa? No. Fueron las iniquidades de la viuda. Y ahora lo vamos a ver. Fíjate lo que pasó. En 17:20 creo que es, muere el hijo. Su hijo enferma. Dice, no, antes. Mire, después que ella fue prosperada, como muchos acá en la iglesia, que vienen, se enamoran de Cristo, reciben las bendiciones, sirven, cantan, danzan, saltan, pasan, pum, pim, pum. Cuando pasa algo, se viene la maroma. Y empiezan a golpear el escritorio del apóstol. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Fíjate que esta mujer, estando bajo cobertura, siendo ministrada por el profeta, muere su hijo. Enferma, dice la palabra, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y lo que más me impacta es el 17:21. No, espera. Sí, vamos al 21 y después al 22. Déjame ver. Albana, el versículo que dice, ¿qué tienes acá? 17:18. Mirá lo que ella le dice a Elías. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pereció? Por las iniquidades que estaban en la viuda y que tenían que salir y ser confrontadas. Qué fuerte, mi amado. Y muchas veces echamos la culpa a Dios, al hombre, a la circunstancia, al pastor. Pero esta mujer, el Espíritu, le habló y le dijo, ¿has venido a traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¿Qué quiero decirte con esto? Que las iniquidades nosotros no podemos taparlas. Las iniquidades tienen que ver con pecados que se repiten, con ciclos de caídas, con ciclos negativos de decisiones, de duda, de incredulidad, de rebelión, de adulterio, de codicia, idolatría, desobediencia. Entonces, esas cosas son las que traen tragedia, calamidad, situaciones a nuestra vida. Qué fuerte, porque ahora vamos a ver la historia. Acá tengo una buena noticia, pero muchos retroceden y se van en esa circunstancia. Cuanto más necesitan ser ministrados y exponer
confesar, declarar, como decía el salmista David, confesé mi pecado, confesé mi iniquidad, no encubrí mi iniquidad. Nosotros creemos que porque la podemos tapar, eso queda oculto. Y Dios en este tiempo confronta nuestra vida de tal manera que Dios lo que quiere es limpiarnos, prepararnos para ser ministros, siervos y siervas eficaces al momento de dar un consejo, al momento de asistir a matrimonios que vienen por tercera y cuarta vez de casados. O sea, necesitamos prepararnos para aconsejar hoy en día. Necesitamos la sabiduría de Dios y también tener clara la palabra. ¿Por qué? Porque muchos pueden agarrar y decir, uy, bueno, papito, te va mal, bueno, quizás es el lugar, quizás no estás bien. Y entonces la persona dice, no, capaz que me tengo que ir a otro lugar. Y bueno, vamos a orar. ¿Qué ignorancia? ¿Por qué? Porque mira lo que sucede ahora. Seguimos. 17:21, ¿qué hizo el profeta? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. 22. El Señor escuchó la voz ¿de quién? De Elías, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? Revivió, resucitó, se levantó. O sea que cuando tu matrimonio estaba muerto, Dios, a través de sus ministros, a través de una autoridad, Él revive lo que estaba muerto. Él restaura todas las cosas. Por tanto, ese espíritu de Elías es una promesa de Dios para las familias en crisis, para los matrimonios en crisis, para los hijos rebeldes, para las familias que están en pobreza, en ruina. Y fíjate cómo sigue. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta. ¿Sabes que los ministros lo que hacen es llevarte a la cámara alta, junto a Cristo, al aposento alto? ¿Para qué? Para que seas vestido, cambiado, transformado, avivado, limpiado. Ese era el lugar donde residía el profeta. Ese es el lugar donde residen los ministros, en los lugares altos, y donde Dios quiere que vos residas en estos tiempos difíciles, en lugares altos, porque si vos tenés tus pies en la tierra y tu cabeza en la tierra, lo que vas a lograr es pensar como piensa el mundo, actuar como actúa el mundo. Ruina, destrucción, pérdidas y pérdidas. ¡Qué tremendo! Porque Dios a nosotros nos llama como iglesia a avanzar, a crecer, a multiplicarnos, a recibir la sobreabundancia de Dios. El camino recto, no el torcido, el camino recto que te lleva a la prosperidad completa de cuerpo, alma y espíritu, y nosotros torcemos el camino de Dios por causa de nuestras iniquidades. ¿Se va entendiendo? Entonces, mira lo que dice, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Para Dios nada es imposible. Y Él respalda a sus ministros. Él respalda a sus ministros. ¿Por qué? Porque a través de la boca de los ministros es que habla Dios. Y Dios lo que tiene para vos es restauración, no juicio. Tiene sanidad, no enfermedad.
Bendición, no maldición. Nosotros mismos, fíjate el Salmo 40, dice, mis iniquidades vinieron sobre mí. Vinieron sobre mí. Hay momentos donde la iniquidad es una cobertura que viene sobre tu vida a traerte ruina, a traerte separación, a traerte pobreza. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos acudir al único que puede perdonar nuestras iniquidades. Al Cristo de la gloria, que ¿sabes qué? Dice la palabra que en Éxodo 34 que Él castiga la iniquidad. Es decir, merecíamos juicio y castigo. Juicio y castigo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a tomar el lugar de nuestras iniquidades. Él recibió el juicio, Él recibió el castigo a nuestras iniquidades, a nuestras rebeliones. Tan simple, tan glorioso es el Evangelio, y el diablo cuánto engaña las mentes y los corazones de los hijos de Dios. ¿Y cómo sigue esto? Entonces la mujer, ¿qué dijo a Elías? Léelo. ¿Leíste? Esta mujer, cuando fue confrontada, cuando fue ministrada, cuando reconoció sus iniquidades, esta mujer recibió la restauración plena. Esta mujer entendió que Dios pone autoridades para confrontarte, para corregirte, para guiarte a través de la palabra. ¿Qué quiero decirte con esto? Porque tenemos mucho para ver. Dios restaura. No hay problema que no pueda ser resuelto en la casa de Dios. El problema es la iniquidad nuestra, individual. Porque claro, vos podés decirme, pastora, yo oro y vivo orando por mi esposa, pero mi esposa no responde. La iniquidad de tu esposa tendrá que dar cuentas delante de Dios. Pero quiero decirte algo. Dios oye la oración de esta casa, del ministro, de tu vida. Y cuando vos orás conforme al espíritu de restauración, al espíritu de Elías que mora en esta casa, Dios restaura todo. El tema es, ¿cuál es tu fe? ¿Cómo está tu vida? Y si estás dispuesto a que Dios confronte tus iniquidades. No soy lo que hablo, no soy lo que digo. Miento por temor, por celos, por engaños, por una vida quizás miserable. Entonces, fíjate que la iniquidad tiene que estar relacionada al engaño, está relacionada a la idolatría. Y detrás de un ídolo hay mentira. ¿Y sabes qué? Muchas veces quien te responde no es Cristo, sino el mismo espíritu de ese ídolo que vos querés oír y no a Dios. Para ir cerrando, fíjate un ejemplo. Podemos ver en
en Ezequiel 14, no lo busques, pero acá Dios le habla al profeta Ezequiel porque había sacerdotes, había hijos de Dios de la casa de Israel. Fíjate en el 14:3. Hijo de hombre, mira lo que dice esto. 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. En otras versiones dice tropezadero de iniquidad. ¿Cuáles pueden ser esos ídolos? Puede ser la codicia. Fíjate esto, te doy un ejemplo. Hubo un profeta, Balaam, que era codicioso. No tenía límites. A él le interesaba las ganancias. Y fíjate esto, cuando lo llama el rey para que maldiga al pueblo de Israel, él dijo: voy a consultar a Dios. Si Él quiere que vaya, voy a ir. Un varón que dice que era oráculo de los misterios de Dios, que oía la voz de Dios. Sin embargo, su codicia fue tan fuerte. Fíjate lo que dice el 14, Ezequiel 14:4. Mira qué fuerte. ¿Tenés la LBLA? Mira, él le viene hablando a estos varones que tenían ídolos en su corazón. Dios le avisa al profeta. Dice: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad. Muchos caen en su iniquidad por ídolos que hay dentro. Reconocimiento, orgullo, rebelión, idolatría, adulterio, codicia. Y mira lo que dice: y después venga al profeta, yo, el Señor, mira lo que dice, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. ¿Sabes qué? Ahí son engañados los dos, el profeta y el varón de Dios. Porque Dios responde de acuerdo a la multitud de ídolos de este varón. O sea, engaño. Vos sabés que Balaam, en su codicia, Dios le dice: anda, sabiendo que lo que había en su corazón era iniquidad, era ganancia deshonesta, era riqueza, lo que él quería. Ahí vino su ruina, porque Dios le respondió de acuerdo al ídolo que tenía. Muchas veces vienen y nos dicen: pastora o pastor, Dios me dijo que vaya a servir a otro lado y está sirviendo en la casa. Quien le habló es el ídolo que tiene adentro. Contaminación, murmuración. Esas iniquidades te sacan de la casa. Esas rebeliones, esas iniquidades, esos ídolos. Balaam dijo: yo obedecí a Dios
Sin embargo, Dios lo respondió de acuerdo al ídolo que él tenía. Y allí se levantó su ruina. Ahora, quiero decirte esto. Dios perdona. Dios en este tiempo, acompáñame a Isaías 53, 4 y 5. Qué importante, mi amado, que en este tiempo podamos pedirle al Espíritu, primeramente que ablande nuestro corazón, porque se endurece. Se endurece porque los caminos torcidos han endurecido nuestro corazón. Y si nosotros regresamos a la casa, necesitamos ser ministrados. Necesitamos ser nuevamente vestidos, nuevamente calzados, nuevamente con anillo. Pero ese pródigo reconoció que había fallado, que sus iniquidades estaban delante de su rostro. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo abrazó, lo recibió, lo perdonó, porque él dijo, primero se arrepintió, reconoció: pastor, fallé, vivo hablando mal de vos, me vivo quejando, critico todo, no estoy en la visión, no estoy de acuerdo. Quiero decirte algo. Dios es un espíritu, no está dividido. Es un mismo espíritu. Y si sos de esta casa y hay cosas que tenés conflicto, tenés que pedirle a Dios, como hizo David: Señor, lávame. Señor, he sido concebido en iniquidad. Crea, mira lo que le dice: crea un corazón nuevo. Quiere decir que el corazón que él tenía no servía. No servía. Si David no le pide eso, ¿qué hubiese pasado? La ruina llega. Es fuerte esto. Tantas cosas podría contarte. Las iniquidades vienen contra ti. Vienen contra ti. Son espada. Saúl murió con su espada en su pecho. La palabra lo mató. La palabra tiene que matarnos espiritualmente para entender el propósito de Dios, para ya no cuestionar, para ya ser uno con mi autoridad, con mi profeta, con el que ruega por mí para que restaure mi casa, para que bendiga mi economía, para que sane mi familia. Uno. David, cuando vinieron un ejército del pueblo de Israel afuera, le dijo: si ustedes vienen en paz conmigo y con los míos, quédense. Qué fuerte. Dios, David era una familia, un ejército, uno. En esa unidad, aunque tengamos diferencias y pensemos diferente, el Espíritu de Dios es uno. Está con su autoridad, con su profeta, con sus ministros. Y Dios ha preparado esto para restaurar
todo. Tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. ¿Será que Dios está confrontando tus iniquidades? Mira lo que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Tenemos que entregar nuestros dolores porque nos juegan en contra. Heridas no sanadas son iniquidades que se te van a venir encima. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Esas iniquidades que quieren venir sobre tu vida, esas tinieblas que vienen a veces a querer traer enfermedad, muerte, tragedia. Nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de ser bienaventurados y poder entregar a Cristo, a su cruz, esas iniquidades, porque Él gozoso las cargó para que vos hoy revivas como ese hijo que había muerto, y que el profeta con su aliento y con su palabra resucitó. Dios quiere resucitar todas las cosas. Dios quiere erradicar el engaño de tu corazón, de tu mente. To worship you, I live. To worship you.